Hola psiconautas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Otro viernes por aquí con un nuevo episodio. Ya sabéis que a este lado del micrófono está Marina Febles, la presentadora atípica de este podcast, que ya lleva 3 añitos de odisea, trayendo información, entrevistas y sobre todo pues, un punto de vista muy particular, ¿no? Al final somos pocas las mujeres que hablamos de drogas. Abiertamente hablamos de sustancias, de todo lo que implica pues el conocimiento psicodélico, ¿no? Todo la ciencia alrededor, la reducción de riesgos y demás. Cada vez somos más y eso se agradece. Que vayamos conciliando un poco la idea de que aparte de mujeres somos seres humanos y también nos gustan las sustancias por motivos diversos y bueno, y aquí estoy. Bueno, he decidido iniciar una nueva sección, no sé cuánto tiempo va a durar, como otras secciones que he empezado en el podcast y luego no han continuado, pues por motivos diversos también. El tema de, por ejemplo, el noticiero, pues a pesar de que sí me siguen llegando noticias, vi que tampoco tenía mucha escucha las noticias y decidí pues parar esa sección. El tema de experiencias psicodélicas, pues como ya sabéis, yo lo digo muchas veces, yo tampoco consumo a un nivel como para que pueda estar compartiendo experiencias psicodélicas todo el tiempo. E intenté animar a la audiencia, ¿no? A que me mandaran sus experiencias que se iban a compartir de manera totalmente anónima, pero eso pues no pasó. Así que pues tampoco se pudo alimentar esa sección mucho más tiempo, pero espero que está así porque no depende de terceros, ni tampoco de nada que tenga que hacer yo más allá que investigar, ¿no? Así que esta nueva sección es una sección biográfica de diferentes personajes relacionados con la psicodelia. Entonces, a mí me apasiona la historia, siempre me ha apasionado, y entender la historia y entender el pasado creo que nos puede dar una percepción mucho más completa del momento actual y de lo que nos espera. Así que por eso para mí es importante hablar de estas personas, ¿no? Que formaron parte de este camino de la psicodelia que digamos, vivimos desde este momento presente, ¿no? Pero que formaron parte del camino y que creo que es fundamental que se hable de esas personas, ¿no? Entonces voy a intentar que sea una cosa variada, que haya diferentes perfiles, ¿no? Pero ciertamente por la historia va a haber más hombres que mujeres, pero hay mujeres también y pienso traerlas con mucho cariño y espero también poder hablaros de personajes y personas que están todavía entre nosotros, que no es que se han muerto ya, sino que están haciendo su trabajo a día de hoy, ¿no? Entonces voy a empezar por el pasado y de una figura muy controvertida, bueno, revolucionario seguro, pero polémico también, y alguien que estuvo en el corazón del movimiento psicodélico en los años 60 y que fue tan amado como odiado, perseguido y celebrado, con todos ustedes, Timothy Leary. La historia oficial muchas veces lo pinta como el gran culpable de que la investigación psicodélica se frenara por décadas, pero mi idea con este episodio es que vayamos un poquito más allá del mito y de la figura del chivo expiatorio, porque Timothy Leary no fue el enemigo, fue un adelantado, para mi gusto, en mi opinión, ¿no? Y lo que pasó con él, pues dice mucho más sobre el sistema en el que vivía y en el que estaba, que sobre él mismo. Pero bueno, vamos a meternos en materia. Pues Timothy Leary nació en Massachusetts, en Estados Unidos, en el 1920. Toma ya, vaya década, ¿eh? Estudió psicología, obtuvo un doctorado en Berkeley y en los años 50 desarrolló una carrera bastante sólida como académico y clínico, ¿vale? Incluso diseñó el Leary Interpersonal Behavior Circle, un modelo de personalidad que todavía se estudia en diferentes universidades y en diferentes puestos de trabajo. Era brillante, era creativo, era carismático, pero también tenía un espíritu crítico que hacía que cuestionara todo. Leary creía que la psicología estaba estancada y que se enfocaba demasiado en diagnosticar patologías sin ayudar realmente a las personas a transformarse, ¿no? Un poco lo que también a veces yo opino con determinadas cosas, ¿no? Que a veces parece que perseguimos una etiqueta. Es verdad que las etiquetas ayudan a comprender el mundo,
pero realmente hay gente que cuando le ponen una etiqueta de lo que sea, ¿vale? De una enfermedad, de una patología, de un comportamiento, de lo que sea, le ayuda a entender su mundo, pero a la vez también lo justifica quedarse en él, en esa etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido creo que estoy muy de acuerdo con Timothy Leary. Entonces, cuando llegó a Harvard a finales de los 50, ya venía con bastante inquietud. ¿Era posible rediseñar la conciencia humana? Imagínate, con ese reto se mete este señor a investigar en Harvard, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa en su vida, ¿no? Que en 1960 se va de vacaciones a México y fue invitado a probar los hongos psilocibe en una familia indígena mazateca, o sea, de donde era María Sabina. Y hay que recordar que esos tiempos fue justamente cuando salta el estudio, digamos, el reportaje que hace Gordon Wasson en México, ¿no? Y sobre María Sabina y demás. Y entonces se crea como un fenómeno, ¿no? Fan de la gente irse a México a probar esta sustancia, ¿no? Estos hongos, ¿no? Y creo que Timothy Leary pues estaba en ese fenómeno fan a tope y dijo, yo que me voy a México con los ojos cerrados. Y esa experiencia a él lo desarma por completo. Y en sus palabras dice, por primera vez entendí que el universo es inteligente, no con la mente, sino con el corazón. Y que todo lo que sabía era solo un fragmento de lo que se podía conocer. Ahí te lo dejo y creo que es una sensación que todos hemos experimentado, ¿no? Bueno, pues cuando vuelve a Harvard, Leary era una persona nueva, como nos pasa a muchos también. Y no solo a nivel personal, porque quería abrir esa experiencia al mundo académico. Quería que sus colegas, ¿no? de su profesión, sus psicólogos y demás, que la psicología occidental reconociera el valor terapéutico y espiritual de los estados alterados de conciencia, ¿vale? O sea, ese es el Timothy Leary, digamos, original, vamos a decirlo así, esa persona, ¿no? que tiene un enamoramiento psicodélico bastante fuerte después de una experiencia muy auténtica, además, en ese caso, porque se va a México pues cuando eso está todavía casi recién descubierto y bueno, pues tuvo una experiencia de este tipo, ¿no? Vale, entonces, ¿qué pasa con Timothy justo después de eso? Vale, pues junto con Richard Alpert, que ya le dedicaré un episodio a Richard Alpert, también also known as Ram Dass, que esto ya es un giro impresionante. Esta historia también es muy interesante. Bueno, pues junto a Richard Alpert fundó el Harvard Psilocybin Project, el proyecto psilocibe de Harvard, y ahí exploraron cómo la psilocibina podía ayudar a reducir la ansiedad existencial, aumentar el sentido de la conexión espiritual, facilitar el cambio de patrones de conducta y rehabilitar internos en prisiones. O sea 4 puntos súper locos, pero que ellos decidieron investigar por ahí, ¿no? Uno de los experimentos más citados fue con los prisioneros de la cárcel de Concord, donde se aplicó psilocibina junto a terapia grupal. Los resultados iniciales mostraron una reducción en la reincidencia delictiva, aunque los estudios no siempre fueron rigurosos por los estándares actuales, pero sí que fueron pioneros, ¿vale? Que esto también es importante. Recordad que, bueno, que un poco la investigación en este área empieza en esos años. Yo quiero vincular un poco este episodio también a aquel que grabé sobre MKUltra, ¿vale? Y quiero que quede muy claro que muchos fondos, digamos, que sostuvieron el trabajo de Leary y de Richard Alpert y toda esta generación venían de la CIA, aunque ellos no lo sabían, obviamente, porque había fundaciones pantalla y demás, pero mucha de esa investigación fue financiada por esas fundaciones que lo único que querían era precisamente no por el beneficio de la humanidad, sino para saber si estas sustancias servían para controlar la mente humana en casos de guerra, como la Guerra Fría que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, también es famoso Timothy Leary por una cosa llamada Good Friday Experiment, donde teólogos, gente que te dedicaba a debatir sobre la religión, tomaron psilocibina durante un sermón en una iglesia y, claro, ahí pasaron cosas, ¿no? Y muchas de las personas que tomaron psilocibina y estuvieron en ese sermón,
reportaron pues estados de comunión con lo divino, ¿vale? Uno comenta, ¿no? Estábamos creando una nueva psicología, no basada en lo que está mal contigo, sino en lo que puedes llegar a ser. Entonces, ¿qué pasa? Que el clima de Harvard ya empezaba a ponerse un poco turbio, ¿vale? Con todo esto, ¿no? Que claro, que Leary era un provocador nato y tenía algo que muchos académicos en ese caso pues les molestaba, ¿no? Que es que no se comportaba como un profesor a la antigua usanza, ¿no? Este profesor que es prácticamente un catedrático, una persona que tiene un recorrido en lo académico y que se comporta con una soberbia, por decirlo de esa forma, porque por lo menos yo recuerdo así a mis profesores de la carrera, como casi dioses, ¿no? O semidioses, que lo que ellos dicen va a misa, ¿no? Y que mucha gente depende un poco de que esas personas pues decidan enseñar bien y ser unos déspotas de estos, ¿sabes? Unas personas así como endiosadas y demás que todavía sigue habiendo. Pues eso, Timothy Leary no era de eso, era una persona pues provocadora, muy elocuente, con un rollo estilo así como rollo estrella del rock, ¿sabes? Hablaba de amor, de conciencia cósmica, de Dios, y eso en un contexto institucional tan rígido como el de la universidad, pues era un problema. Era como, bueno, ¿y este hippie de dónde se escapó? Pues esa era un poco la percepción que tenían sus colegas en la universidad. Además, que esto es de lo que se le culpa sobre todo a Timothy Leary, es que él cogía esas sustancias que tenía en el laboratorio para hacer la investigación y hacía sesiones en su casa, con amigos, con artistas y con otras personas, tipo pudieran ser incluso estudiantes, ¿no? Entonces, claro, ese compartir, pues eso, pues no había ningún control médico, ni de salud, ni de nada. Entonces, bueno, en 1963 pues pasó lo que tenía que pasar, porque bueno, eran unos tiempos bastante peculiares. Recordad que simultáneamente a todo esto estaba pasando un movimiento por los derechos civiles, ¿vale? Había una guerra en ciernes, donde se manda gente a Vietnam. Bueno, pues una revolución, ¿no?, del país, y muchas cosas que estaban pasando. La Guerra Fría, ¿no? Esto estamos hablando de la posguerra, claro, o sea, todavía, ¿no? Es verdad, los 60, 63, ya habían pasado 20 pocos años, ¿no? Pero, bueno, o sea, estaba todo muy revuelto, ¿no? Entonces, pues los expulsan, ¿no? Expulsan a Timothy Leary y a Alpert. Y esto, pues lejos de callarse este señor, pues eso se convirtió ese gesto de la universidad en un símbolo mucho más grande y lo convirtió en una revolución y una rebelión generacional, ¿no? Entonces, bueno, tras Harvard, pues se mudan a una supermansión en Nueva York que se llama Millbrook, cedida por los hermanos Mellon, sí, esos Mellon. Ahí crearon una especie de laboratorio informal, un centro de meditación, arte, música y de exploración con LSD, porque tú piensas que esto empieza con la psilocibina, pero continúa con el LSD porque hay que recordar que justo cuando acaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, incluso durante, porque creo que fue en el 39 si no me equivoco, se descubre por primera vez el LSD, Albert Hofmann lo descubre. De hecho, parte del LSD que usa Leary para la investigación, parte no, creo que todo, viene de Sandoz, o sea, viene de la farmacéutica donde Albert Hofmann trabajaba, ¿no? Y piensa que son contemporáneos. Entonces, bueno, gente que pasó por Millbrook, pues Allen Ginsberg, Charles Mingus, Aldous Huxley, otro que también le dedicaré un episodio biográfico, y decenas de gente que estaba en búsqueda de respuestas a grandes preguntas, ¿no?, de la humanidad, que siempre las hemos tenido, pero coincidió en ese momento, que es un momento histórico en que estaba todo burbujeando, que estaba todo pasando a la vez, ¿no? Y había gente con muchas preguntas, ¿no?, y mucha inquietud espiritual también. Entonces, bueno, pues Leary empezó a alejarse del lenguaje científico y adoptar un poquito un rollo más espiritual, ¿no? Casi como de chamán.
Entonces, bueno, ahí empiezan a ver, pues eso, de todo empiezan a decir de Lery. Entonces, él combinaba el LSD con la meditación, el yoga y las prácticas más devocionales, así como más como un marco como más religioso, de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, volvemos a lo mismo. En ese momento histórico tan complejo, hay una gran parte de la población que gira hacia enseñanzas de base mucho más oriental, teológicas y espirituales y demás, y entonces el boom del yoga, de los gurús, de la gente que viaja a la India, sin más recordar del momento en el que los Beatles van a la India, ¿no? Pues era una cosa como muy habitual, que eso pasara en esos tiempos, ¿no? Que hay un despertar espiritual de una generación, ¿no? Y van buscando un poco no sé, esa verdad, de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues cuando él mezclaba esas cosas, lo del LSD con la meditación, el yoga, bla, 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 él era un poco radical en ese momento, pero había intención, había una búsqueda real y él decía en sus propias palabras, la meta no era drogarse, era despertar. Entonces, que es importante también encontrar que era un ser humano con inquietudes y bueno, que a lo mejor sí que tenía un ego un poco inflado, pero bueno. En 1966, Leary pronuncia en San Francisco su icónica frase turn on, turn in, drop out. Turn on, activa tu conciencia, esa es un poco la traducción. El tune in es conéctate con el entorno y contigo mismo. Y el drop out, suelta estructuras obsoletas. Que claro, que esa era un poco la revolución cultural que estaba pasando, ¿no? Que es como, vale, activa tu conciencia, conéctate con tu entorno y contigo mismo y suelta esas estructuras, digamos, obsoletas, culturales y o sea, un poco históricas que venimos arrastrando, ¿no? No era un llamado al caos, que es lo que la mayoría de la gente se piensa, sino era una llamada a la transformación personal. Pero los medios y los políticos lo leyeron como una amenaza directa al orden social y ahí empiezan los problemas para el señor Lery. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que le empiezan a perseguir porque lo ven como un agitador, una persona que ha estado en contacto con las sustancias que, digamos, en ese momento comienza la guerra contra las drogas, ¿no? Por los diversos motivos que ya he tratado aquí en el podcast, pero en este caso, claro, era cualquier agitador, cualquier persona que pudiera decir algo positivo sobre esta sustancia, pues el gobierno tenía que callarlo, porque claro, tú imagínate que de ahí empiezan a tirar del hilo y se encuentran con que todos los desastres que se hicieron durante el MK Ultra, que todavía estaba pasando, pensad que esto llega, las investigaciones de la CIA llegan hasta los 70 bastante avanzadas, y entonces, bueno, Lery lo detienen por posesión de cannabis en varias ocasiones. En 1970 lo sentencian a 10 años por menos de 5 gramos. Escapó de prisión. Es que este tío, de verdad, le tienen que hacer una película. Escapó de prisión con ayuda de los Weather Underground, un grupo radical de izquierda. Vivió exiliado en Argelia y en Suiza. Y finalmente lo capturan en el 73 y lo vuelven a meter en la cárcel. Durante su tiempo en prisión, fue objeto de vigilancia constante. Nixon lo llamaba el hombre más peligroso de América, imagínate. O sea, los propios que dieron dinero para que... Claro, creo que el presidente tampoco era muy consciente de lo que se hacía con el dinero de la CIA, ¿no? Pero, o sí, quién sabe. Pero, ¿por qué le tenían tanto miedo a ese hombre, no? Entonces, bueno, pues porque Lery representaba el terror máximo de Nixon, que era una juventud pensante, crítica y espiritualmente activa. Tú a una generación así de gente joven no la puedes manipular, no la puedes doblegar. Entonces eso es bastante más peligroso que ir a una guerra. Entonces, bueno, la pregunta del millón. ¿Fue culpa de Timothy Leary que se acabara la investigación en ese tiempo? Y no, la respuesta es que no fue culpa. Fue el contexto, no fue su culpa, fue el contexto político que se estaba armando en ese momento. Era un crisol de cosas que se estaban mezclando ahí para dar lugar a lo que pasó. Sí, está claro que Lery fue un provocador, fue imprudente,
también, porque no vio más allá que digamos, transmitir la palabra, como si él fuera una especie de mesías psicodélico. Y creo que ahí había cierto ego, por supuesto, porque puede pasar. A pesar de que se supone que esta experiencia hay una cosa llamada disolución del ego que seguro que no suena, mentira, porque se ha dicho millones de veces en el contexto de los psicodélicos, la disolución del ego, ¿no? Entonces es como, a veces me sorprende, ¿no? De estas experiencias, ¿no? Gente que te cuenta, no, sí, yo viví la disolución del ego. Y la realidad es que les ves todavía muy apegados, ¿no? A su yo, ¿no? Y a todas las amenazas que pueden venir de esa presencia tan fuerte del ego, ¿no? Pero bueno, también es verdad que él rompió reglas y se agarró a su ego y tal, pero también fue un poco la excusa y el chivo expiatorio que usó el gobierno de Estados Unidos un poco para deslegitimar todo el movimiento psicodélico. O sea, es como, mira, este señor era un señor respetable y mira lo que le han hecho los psicodélicos, la droga, lo que está haciendo locuras y lo que está trayendo es caos y terror, ¿no? Y violencia a este país. Lo que realmente canceló la investigación fue la inclusión del LSD en la lista de 1 de sustancias prohibidas en 1968 y la presión del gobierno para cortar los fondos, licencias y credibilidad a cualquier investigación que tuviera que ver con los psicodélicos. No fue Timothy Leary, fue el miedo institucional y sobre todo cuando realmente se llevaba años y años y años, durante más de 2 décadas, metiendo dinero en una investigación sobre psicodélicos en diferentes ámbitos, haciéndolo de manera completamente ilegal, que mató a personas, esta investigación, digamos, de la CIA, que ya lo he comentado en otro episodio, y pues eso, cortan los fondos porque empieza a irse de las manos cuando el gran público tiene acceso a estas sustancias y empiezan a ver que en vez de manipular las mentes y de hacer cosas malas, lo que hacía era lo contrario, que era despertar a la gente, tener una población mucho más activa y sensible y más crítica, y eso fue una patada en el culo para el sistema en ese momento. Entonces, Timothy Leary pues fue el chivo expiatorio de todo esto, ¿no? Pues bueno, al final, este señor pues sale de la cárcel, nunca volvió a estar en el ojo del huracán como lo estuvo. Yo creo que después de tantísimos años en la cárcel, pues tío habrá dicho, pues mira, a lo mejor me tengo que callar un poquito la boca y nada, pues imagínate, a nivel académico, a nivel profesional, lo marginaron por completo. Imagínate por la parte espiritual también, chao pescado. O sea, lo sacaron de todo en lo que él podía, digamos, tener un cierto, no sé, reconocimiento, ¿no? Sin embargo, en los años 80 y 90 abraza la tecnología y empezó a hablar de realidades virtuales, de inteligencia artificial, del upload de la conciencia. Y en sus últimos días, es verdad que estaba enfermo de cáncer, organizó lo que él llamaba la fiesta de mi muerte. Un crack como Aldous Huxley. Murió en 1996 rodeado de amigos y con una actitud bastante, no sé, como amorosa, ¿sabes? Como muy de niño, ¿no? De decir, bueno, pues me voy a otro sitio molón donde voy a hacer cosas, ¿no? Y sin miedo. Y él dijo, bueno, pues que mi vida ha sido un experimento y lo volvería a hacer todo igual. Así que, pues nada, ¿qué puedo decir de este señor? Pues que fue un excéntrico, pero también un valiente. Su historia es la de alguien que de verdad empujó los límites, quizá a lo mejor un poco demasiado, también vamos a admitirlo, pero era un mundo que no estaba listo para este discurso. Seguramente ahora, bueno, voy a hacer una comparativa que a lo mejor me doy un tiro en el pie, pero sería un Elon Musk de hace 8 años. El de ahora no, el de ahora no, por supuesto. El de hace 8 años que estaba rompiendo el mercado con un coche eléctrico, con ideas de cambiar un poco la tecnología al servicio de los seres humanos, etcétera, etcétera. Pues para mí es probablemente fuera eso. Lo que pasa es que no eran los tiempos. O sea, tú imagínate un Elon Musk en los 70, o sea, se lo meriendan por todos sitios, pero bueno. Bueno,
lo dicho, que el mundo no estaba listo, que no fue el culpable del fin de la ciencia psicodélica, fue solo el más visible de muchísimos soñadores, y por eso fue el más castigado. Hoy, cuando vemos cómo universidades y hospitales retoman la investigación con psilocibina, con MDMA o con LSD, vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran escuchado? Si el miedo no hubiera ganado, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedo decir? Es que había cosas más grandes que él y cosas más grandes que todos nosotros. Grandes en el sentido no de maravillosas y estupendas, sino asuntos turbios, que de verdad que sigo recomendando muchísimo este libro de Norman Ohler, llamado Un viaje alucinógeno. Si te interesan estos temas, este libro es una fantasía. O sea, ¿cómo te puedo contar yo todo esto? O sea, yo ya grabé un episodio, pero vamos, seguiría hablando indefinidamente de todas las cosas que cuenta en este libro, y que es un periodista muy serio y una persona que se ha currado mucho ese libro con muchísima documentación, y está todo justificado. O sea, no se está inventando nada, está todo basado en documentación y en una investigación larga que él hizo, y me parece fascinante, porque básicamente une un poco la Alemania nazi, ¿no? y todo el consumo de sustancias con lo que pasó en la posguerra, cuando se divide Alemania, y lo que pasa luego ya que se junta con Estados Unidos, tratando de averiguar el potencial, ¿no?, para una guerra de estas sustancias. Entonces, es tremenda esa historia, o sea, tremenda. Ya os recomiendo mucho el libro. Y básicamente es Timothy Leary. Os recomiendo, y dejaré algún vídeo enlazado en la descripción para que lo veáis hablar y lo veáis como hay. Y de hecho, todavía yo he ido a charlas con científicos, digamos, que tienen unos años ya, pero bueno, que se han creído lo mismo que mucha gente dice, no, es que fue culpa de Timothy Leary. Pero señores, por favor, o sea, ¿cómo es posible que todavía sigamos repitiendo un mantra, ¿no?, o un hecho de una administración que fue la que es culpable de que hayan muerto tantísimas personas alrededor del mundo, como es la guerra contra las drogas, y que siguen muriendo día a día? O sea, ¿cómo puedes repetir esa campaña de marketing que seguiré diciendo y seguiré defendiendo, que es de las más exitosas del mundo, en la guerra contra las drogas, de todo lo que se contó, el miedo que se metió? Es terrible, ¿no? O sea, cómo se trabaja el miedo en las comunicaciones de los estados para controlar a la gente, ¿no? Y lo dejo ahí, porque ahora mismo también estamos en un momento así, realmente metiéndonos miedos de los medios, y de verdad que hemos estado en momentos peores, honestamente, de la historia, y no pasaron estas cosas, ¿no? O sea, recuerdo en los 80, bueno, o sea, 80 y los 90, una guerra en los Balcanes, el conflicto palestino-israelí pasando también, un montón de guerras alrededor del mundo, siempre al borde de un poco de la Tercera Guerra Mundial, como seguimos todos los días, de Dios, perdón, que yo no creo, pero es una expresión. Y aquí estamos, ¿no? Y estamos sobreviviendo y seguiremos aquí, lo que nos dejen, ¿no? Así que... Y esto te quería contar. Abre el episodio 1, bueno, capítulo 1 de las biografías. Espero que la hayas disfrutado. Si a lo mejor he contado algo que no es correcto, me dice, ¿vale? Porque yo he hecho mi investigación, pero claro, tengo media horita para contaros estas cosas, y mucha información a lo mejor me la he saltado, o detalles más concretos, ¿no?, de lo que hizo Leary. A lo mejor sí que tienen razón, y es que hizo estas 3 cosas, y esto provocó tal, y eso hizo que... Bueno, yo sigo pensando que era un chivo expiatorio, era perfecto, ¿no?, para empezar a cortar cabezas en lo académico, y que los demás se callaran la boca y no hicieran nada, ¿no? Porque meter a este señor a la cárcel por 5 gramos de marihuana, tócate los pies. Entonces sirvió de ejemplo, ¿no?, para que los demás se callaran bien y que no dijeran nada más, y que todo lo que pudiera ser susceptible se mantuviera en el secreto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te cuento. Espero que lo hayáis disfrutado. Recordaros que
hay una iniciativa legislativa popular en la Unión Europea que se llama psychedelicare.eu, que estamos todos recaudando firmas en la medida de lo que podemos, cada país de la Unión Europea, para poder llevar esta iniciativa al Parlamento Europeo y que podamos empezar a hacer mucha más investigación, que se pueda abrir una vía para la legalización de estas sustancias para el tratamiento de problemas de salud mental, de educación y demás recursos, ¿no? En general. Así que te dejo el enlacito en la bio para que firmes si no has firmado. Y otra cosita maravillosa que hay un grupo de Telegram asociado al podcast que puedes entrar, que está siempre el enlace en la bio, y que lo único que tienes que hacer es presentarte y ahí encontrarás una familia maravillosa donde todos nos apoyamos y nos explicamos las cosas si tenemos dudas, y si tienes una experiencia y la quieres compartir, pues ahí estamos, y todas estas cositas. Es muy guay, la verdad. Yo estoy un poquito inactiva en la comunidad, hago lo que puedo por seguir moderando y que haya paz y tranquilidad. Pero la comunidad la hacen los miembros. Yo simplemente estoy ahí para que todo funcione bien y estén cómodos y seguros, ¿vale? Así que nada más, recuerda escuchar el disclaimer legal al final del episodio y te emplazo a dentro de 2 semanitas, que quizá puede ser otro tema o quizá otra biografía, y me tendrás que contar si te ha interesado el episodio. Y si no, pues tendremos que seguir inventando y creando nuevas secciones para que esto siga viento en popa. Así que nada, sé muy feliz, recuerda que la vida son 2 días y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Besitos! ¡Adiós! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.